Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a una transmisión más de su iglesia al aire. Recuerde, día jueves, día de estudio bíblico, y estamos estudiando el libro a los Romanos, la carta a los Romanos que escribió el apóstol Pablo. Recordemos, y de verdad es mi oración para con Dios, que ustedes como iglesia puedan crecer, que ustedes como iglesia decidan cumplir el llamado que Dios tiene para cada uno de ustedes, y que puedan tener ese deseo y ese anhelo de aprender cada día más acerca de la palabra del Señor. Vamos a iniciar con el Salmo 1 en esta hora, antes de iniciar con el estudio de este día. Salmo 1, el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Veamos cómo dice: sino que en la ley de Jehová, bienaventurado el varón, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Qué importante es entender que debemos meditar en la palabra de Dios, y más que meditar en ella, debemos deleitarnos. Deleitarse, recuerde, es más que sentir un placer simplemente, sino que va mucho más allá. Paz en su corazón, tranquilidad en su alma, al conocer las promesas de Dios y el conocer día a día de cómo Dios tiene cuidado de nosotros, de cómo Dios lo que promete lo cumple. Y esa es nuestra esperanza, que así como prometió, ¿verdad?, que vamos a tener en este mundo adversidades, problemas, pero también nos prometió que iba a venir, nos prometió que nunca estaríamos solos. Y esa es la delicia, el deleite del bienaventurado. Como cristianos debemos sentirnos gozosos de tener la palabra de Dios, la Biblia, la revelación que hay en ella, porque solamente así podemos tener la seguridad de que nuestro caminar cristiano, nuestro día a día, va a ir de victoria en victoria, como muchas veces se nos ha enseñado. Así es que le invito esta noche, anhele aprender de la palabra de Dios, no decaiga en ese sentir, ¿verdad? A pesar de lo que pueda estar sucediendo en este momento en su vida, a pesar de lo que está sucediendo en el mundo, nuestra fortaleza está en el Señor y no debemos decaer por ello. Así es que les invito a que vayamos ahora al libro de Romanos. Estamos estudiando la carta a los Romanos y estamos en el capítulo 1. Recuerde que un estudio bíblico detallado no es a la carrera. Un estudio bíblico detallado es, hay que tener mucha paciencia, y como he dicho, ¿verdad?, el deseo y la voluntad de querer aprender cada día más de la palabra de Dios, y vamos despacio en el estudio. Muchas veces no podemos ir palabra por palabra, pero sí tocando temas importantes que encontramos en ella. Así es que lo invito a que sigamos aprendiendo de la carta a los Romanos, porque es una carta en la cual nosotros estamos aprendiendo que, si bien es cierto, Dios es amor, que si bien es cierto que Dios nos ama, pero también nos disciplina. También es cierto que Dios expande, podemos decir, o da justicia a cada uno de los moradores de la tierra. Así es que no podemos decir que simplemente Dios es amor, y que no simplemente Dios me da lo que yo quiero, y que si Dios no me da lo que yo quiero, entonces pues no me ama. Eso no es así. Dentro de su soberanía, recordemos que Dios no deja de ser amor, Dios no deja de ser espíritu, y dentro de su soberanía Él hace lo que es mejor para nosotros, conforme a su voluntad. Recuérdese que la voluntad de Dios nosotros la conocemos a través de su palabra. ¿Qué es lo que tiene para cada uno de nosotros? ¿Qué es el ministerio que Dios le ha dado a usted? ¿Qué es lo que Dios espera de su vida? Pero si cada uno de nosotros agarra por el camino que no debe, si cada uno de nosotros toma el camino que no es el camino que Dios nos ha trazado, pues entonces vamos a tener consecuencias en nuestra vida, y después le echamos la culpa a Dios. Déjeme decirle que no es culpa de Dios. Muchas cosas que pasamos son consecuencias que nosotros mismos nos buscamos al tomar decisiones
que no van conforme a la voluntad de Dios. Así es que es importante aprender de la palabra por ello, para saber si me estoy alejando de los caminos de Dios o para saber si voy en los caminos de Dios. Así es que veamos Romanos 1, capítulo 1, versículos 6 y 7. Ahí nos vamos a centrar en esta hora, versículos 6 y 7, y vamos a ir viendo otros textos de la Biblia para ir armonizando o para ir completando el estudio que tenemos de la carta a los romanos. Versículos 6 y 7. Dice, entre los cuales estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hora. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, que nos ayudes, Padre, a poder compartir en esta hora lo que tú nos has regalado a nosotros, Señor, el conocimiento de tu palabra, el conocimiento de la verdad, del conocimiento, Señor, de lo que tú tienes para cada uno de nosotros, porque esa es tu voluntad plasmada en tu palabra, Señor. Gracias te doy en esta hora y te pido, Señor, por los hermanos, que seas tú hablando al corazón de cada uno de ellos, que seas tú, Señor, tocando sus vidas, tocando sus corazones, y que puedan cambiar, Señor, conforme a lo que tú tienes planeado para ellos. Te pido que seas tú, Señor, hablando a cada uno, llamando al corazón a través de mi persona. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor. Amén. Muy bien, llamados. Todos nosotros somos llamados de alguna forma. En algún momento usted recibió la palabra del Señor por la manera que tal vez usted no esperaba o no pensaba. Todos tenemos un testimonio distinto, un testimonio diferente. Probablemente hay personas que llegan a entregar su vida al Señor por problemas que pasaron en su vida. Por ejemplo, hay personas que probablemente estaban embarazadas, digamos las mujeres que han estado embarazadas y producto de una amenaza de aborto, de una amenaza de que su hijo se iba a venir, ¿verdad? Iba a morir. Y entonces, debido a ello, muchas mujeres han entregado sus vidas al Señor. En otros casos, probablemente enfermaron y producto de una enfermedad, muchas personas han llegado a los pies del Señor. Otras personas probablemente han estado al borde de ser asesinadas, ¿verdad? En los tiempos de la guerra, por ejemplo, y producto de ello han estado a un paso de morir y debido a ello han entregado su vida al Señor, y así sucesivamente. Hay personas que, pues gracias a Dios, han llegado a tocar a su puerta, le han presentado el Evangelio, ¿verdad? El plan de salvación de parte de Dios, y decidieron aceptar al Señor. Hay una persona, un cristiano muy reconocido, que él cuenta de que un misionero, producto de un misionero, él en su familia son personas numerosas, y producto de que un misionero se tomó la molestia, podemos decir, aunque eso no es molestia, ¿verdad? Es un siervo del Señor y que andaba cumpliendo con el llamado que Dios le dio. Llegó a una región, a una zona un poco no transitada, llamémosla así, ¿verdad? Sola, donde vivía esta persona y su familia, y tocan a la puerta y este misionero les presenta el plan de salvación. Los padres reciben al Señor, Él les invita a una campaña misionera que se estaba dando en esa zona en esos días, y les invita a que fueran a esa campaña. Producto de esa campaña, producto de ese llamado que este misionero le hizo a esa familia, resulta que la señora tenía cáncer, tenía una enfermedad complicada, una enfermedad prácticamente que iba a morir la señora, había bajado mucho de peso, a sus hijos que estaban pequeños en ese entonces, incluyendo esta persona que estoy comentando, no les quisieron decir en ese momento lo que tenían. ¿Por qué razón? Porque querían cuidar el corazón, la mente de sus hijos. Entonces van a esa campaña, y producto de que entregan su vida al Señor, a los días esta persona, esta mujer, recibe su sanidad. Ella se sana de cáncer completamente, producto de ese llamado que hizo ese misionero, de esa invitación que hizo ese misionero a que fueran a esa campaña en esa zona en ese momento. Y producto de ello, se sana la señora, se convierte en todos sus hijos, y ahora todos sus hijos sirven al Señor. La señora ahí está todavía, no murió, Dios la sanó completamente, pero desde ese día esa familia fue diferente totalmente. Entregaron su vida al Señor todos sirven al Señor ahora, eran unos niños en aquel entonces, y hoy todos sirven al Señor. Y ese es el producto del llamado. Pero muchas veces nosotros esperamos cosas
Como dice el Señor, yo estaba recordando un día de estos que el pueblo de Israel le decía a Jesús, señales queremos, danos alguna señal de que tú eres el Mesías. Entonces ellos querían ver antes de creer. Y la palabra nos enseña de que somos bienaventurados si creemos por fe. No es por vista, dice la palabra, sino por fe. Nosotros cuando creemos sin haber visto, eso es para el Señor, es lo mejor que nosotros podemos hacer. Pero muchas personas quieren ver antes de poder creer. Y ese es el problema con los creyentes hoy en día. Esperan ver grandes cosas, esperan ver cosas que están pidiendo, y si no las ven, pues entonces dicen lo que los pastores predican es una farsa, lo que los pastores predican es mentira, porque dicen que nosotros vamos a recibir, que nosotros no vamos a tener problemas, que nosotros vamos a tener abundancia, y resulta que no lo tienen. Ahí es entonces cuando nosotros les invitamos y les decimos a ustedes, congreguémonos, vayan, acérquense a la iglesia, porque el objetivo es que busquen siempre un lugar donde se predique la sana doctrina, donde se predique la verdad, donde se predique conforme a la palabra, que es la única autoridad de Dios. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a predicar lo que es prosperidad y prosperidad y prosperidad, pero no hablamos de los juicios de Dios? Dios establece disciplina al ser humano, al creyente. Y entonces cuando viene juicio a la persona, cuando viene juicio al cristiano, pues entonces decimos, esa iglesia donde vamos no sirve. Porque solo nos dicen que Dios ahí está, que Dios nos va a ayudar, y miren cómo estoy, sin trabajo, a punto de perder su casa, a punto de perder a su familia, en peleados, pleitos con su esposo o su esposa, en problemas con sus hijos, rebeldes. Entonces usted puede decir, ¿y eso qué es? Dios llamando a su vida. Muchas de esas cosas son Dios llamando a su vida. Tiene que sentarse y lo que dijimos en el Salmo, meditar en la palabra de Dios, meditar de día y de noche y deleitarse en ella. Entonces vamos a entender que muchas veces nosotros somos los que andamos mal y le queremos echar la culpa a Dios. Tenemos que corregir, tenemos que tomar acciones mediante las cuales nosotros día a día tenemos que hacer una corrección en nuestras vidas. Tenemos que cumplir ese llamado y esa voluntad de Dios para nosotros. Entonces, debido a ello, las iglesias se están enfriando hoy en día. Y es importante predicar sobre eso, porque estamos viendo cuántas iglesias hoy en día incluso han cerrado. Hay iglesias que aunque tal vez usted puede decir, pero aquí estamos nosotros y tenemos una iglesia y nos congregamos. Pero hay iglesias en otros lados, al interior del país, que están cerrando. Porque tal vez su congregación eran 20 personas y ya las 20 personas ya no quieren ir. Entonces el pastor ha cerrado porque le sale más caro tal vez moverse. Imagínense de aquí a La Unión, de aquí a Usulután, de aquí a San Miguel, tal vez hay pastores que no viven allá, se mueven y va un hermano. O a veces no llega ni uno. Entonces vemos cómo se están enfriando las iglesias. Y la gran pregunta es, ¿será que ha sido llamado cada uno de ellos? Y una reflexión esta noche, ¿será que ha sido llamado usted a ser salvo? Y si no ha sido llamado, la gran pregunta que usted debe hacerse, ¿realmente es usted salvo? Y en esta noche debe preguntarse, ¿soy salvo en verdad? Porque una persona verdaderamente llamada no va a estar dudando de que si se congrega o no, si escucha mensajes o no. Gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de poder transmitir prácticamente o casi de una manera ininterrumpida todos los días de la semana por este medio. Tomar un teléfono, ¿quién no tiene un teléfono ahora? ¿Quién no tiene una tablet ahora, una computadora? Datos, ¿quién no tiene datos para poder navegar y poder ver un mensaje como este? 40, 45 minutos, una hora máximo en algunos casos. ¿Quién no tiene oportunidad de hacer eso? Pero no queremos. Nos dedicamos a ver mejor entretenimiento, nos dedicamos a, yo no quiero ir a la iglesia, sí, pero tienen la opción de poder ver por este medio y aún así los hermanos no quieren. ¿Será entonces que Dios nos estará llamando de otra manera? Y siempre he dicho yo y lo voy a recalcar, ¿qué espera la iglesia que Dios haga más todavía para que la iglesia se le llame la atención a la iglesia? Para que la iglesia se levante y diga, ¿qué estamos haciendo? Tenemos una pandemia a nivel mundial, nuestra vida ya no es la misma. Hoy tenemos que andar cuidándonos, andar tomando medidas de seguridad biológicas, ¿verdad? Se llama bioseguridad. Tenemos que andar mascarilla, andar alcohol y diferentes cosas que tenemos que hacer. Ya nuestra vida no es la misma. El distanciamiento social, personas que todavía están en cuarentena, personas en riesgo, etc. ¿Qué más tiene que hacer Dios para llamarnos la atención como iglesia? Si somos llamados, vamos a ver aquí entonces qué implica ese llamado. Cuando dice Pablo en el versículo,
dice, cuando él dice que él ha sido llamado para ser apóstol, Pablo dice que él fue llamado para ser apóstol. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, dice Pablo en el versículo 5, para la obediencia a la fe a todas las naciones por amor de su nombre. Indica Pablo que ha sido llamado, y ese llamado ha sido en dos vías. Uno, al servicio de Dios, y dos, a la obediencia. Pero si la iglesia no se está congregando, si la iglesia ni siquiera quiere ver los mensajes a través de estos medios, pues entonces la gran pregunta es, ¿será la iglesia iglesia? Usted debe preguntarse esto esta noche. ¿Seré yo iglesia? ¿Seré yo salvo realmente? Cuando no quiero nada con Dios, cuando no quiero conocer de su palabra, cuando no quiero saber de lo que están predicando los pastores. ¿Qué está sucediendo? Las iglesias deben de despertar. Oramos porque la iglesia se levante, se despierte y diga, aquí estamos. La iglesia vamos a cumplir, a obedecer lo que Dios nos ha llamado. Para Pablo, fíjense en el versículo 6, para Pablo todo creyente, y por eso es el tema de esta noche. Llamados, ¿verdad? Somos llamados. Pablo dice para Pablo, versículo 6, todo creyente es llamado, entre los cuales estáis también vosotros, les dice. Recuerda a quién va la carta va a la iglesia que está en Roma, los creyentes que se han convertido en la ciudad de Roma, y le dice, vosotros también, dice, estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Usted está llamado a ser de Jesucristo. La iglesia está llamada a ser de Jesucristo. Somos de Jesucristo si realmente somos iglesia. Y eso implica entonces servir y obedecer. ¿De qué forma la iglesia? Usted debe preguntarse, ¿de qué forma estoy sirviendo a la iglesia? ¿De qué forma yo puedo decir que estoy obedeciendo a Jesucristo? Y si puedo decir entonces que soy llamado y que soy salvo, pues entonces he recibido el Evangelio. Y como he recibido el Evangelio, entonces soy llamado. Pero la pregunta que usted debe hacerse es, el llamado es en dos vías, a servir y a obedecer. No simplemente, dijo el Señor, quien quiere ser el primero, quien quiere ser grande, ¿qué dijo? Póngase a servir. No vaya ahí y que le sirvan a usted. Póngase a servir. Todos debemos servir dentro de la iglesia para edificación de la iglesia misma. En ese sentido, y siguiendo con el texto, dice, Pablo usa incluso su apostolado en otra vía. Dice él que el apostolado significa, vea usted, representante, agente autorizado, y normalmente lo que nosotros usamos en el Nuevo Testamento, Juan principalmente usa esta forma, que es apóstol, es enviado. ¿Enviado a qué? ¿Autorizado a qué? ¿Ser agente de qué? Del Evangelio, de llevar las buenas nuevas de salvación a los demás, de hacer señales y prodigios hacia los demás, pero ¿a quiénes? A los que realmente creen, y no porque creen por ver, sino por tener fe. Entonces yo debo de preguntarme en esta hora, si soy llamado del Señor, pues en algún momento usted, la iglesia es un apóstol, somos enviados a servir a otras personas, somos enviados a predicar a otras personas, somos enviados a obedecer la palabra y a poder enseñar a los demás lo que Dios ha hecho. Recuérdese que normalmente en el Antiguo Testamento, cuando utilizamos la palabra apóstol, iba enfocada principalmente a los 12 apóstoles, es decir, aquellos que estuvieron con el Señor. Y habían tres características importantes que nosotros vamos a aprender ahora que debían cumplir los apóstoles, y vamos a ver también cómo se pueden aplicar a nuestras vidas. El primero es haber visto a Cristo. De esa manera es que una persona podía decir, yo soy apóstol del Señor. Uno era haber visto a Cristo. Veamos primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 1. Dice la palabra del Señor. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces él hace preguntas y dice, no he visto a Jesús el Señor nuestro, porque precisamente Pablo vio a Jesús. Él dice que en Gálatas nos enseña que él estuvo en Arabia 3 años aproximadamente y que el Señor mismo le había enseñado lo que él sabía. Por lo tanto, él había sido testigo del Señor Jesús. Y allí es donde no debemos extraviarnos, donde no debemos perdernos.
Entonces yo le digo, en ese requisito, ¿usted cree que nosotros como hijos de Dios no hemos visto a Jesús también, lo que puede hacer y lo que hace en nuestras vidas? En ese sentido yo también puedo ser enviado a poder testificar hacia los demás de lo que Jesús hace en la vida de los creyentes. Enséñele a los hermanos cómo era su vida antes. Testifique a las demás personas cómo era usted, cómo vivía usted y cómo vive ahora. Y si usted vive igual de lo que era antes de conocer al Señor, pues algo no está haciendo bien en su vida. Porque todos los que llegan a los pies del Señor cambiamos. Cambiamos en muchos aspectos. No solo en cosas materiales. Recuerde, el mensaje de la Biblia siempre va a ser espiritual. Lo material es por añadidura, dice la palabra, Mateo 6:33. Lo material es por añadidura. Segundo requisito que debía tener el apóstol: haber sido elegido personalmente por Cristo. Haber sido elegido personalmente por Cristo. Veamos, Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a ver que Dios mismo había seleccionado a cada uno de los apóstoles. Estamos viendo los requisitos de los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles tenían tres requisitos importantes, tres requisitos fundamentales. Pablo, apóstol no de hombres, dice en Gálatas 1:1, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces está diciendo que era apóstol por Jesucristo, había sido elegido personalmente por Jesucristo. Y si no, pues puede usted ampliar con eso en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí es donde nosotros vemos a un Pablo haber sido tocado, habérsele presentado el Señor Jesús y haberle dicho, Saulo le dijo en ese momento, Saulo es el nombre en hebreo de Pablo. ¿Por qué me persigues?, le dice. Y ahí puede ampliar usted más cómo Pablo fue llamado. Y en tercer lugar, tener el poder para hacer señales y prodigios. Segunda a los Corintios, veamos segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Dice la palabra: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Entonces dice que como apóstol ha hecho señales. ¿Qué señales ha hecho estas? El poder del Espíritu Santo ha hecho esas señales. Recuérdense que los mismos apóstoles no se vanagloriaban a sí mismos, no se exaltaban a sí mismos, no decían esto se ha hecho porque yo puedo, o esto se ha hecho porque yo sé, o esto se ha hecho porque yo soy más grande que ustedes. Todas las señales y prodigios que como apóstoles hacían era por el llamado que habían recibido y por el poder del Espíritu Santo. Muchas veces cualquiera de nosotros puede ser llamado también. ¿Usted cree que no hemos sido escogidos por Cristo? Créame que no es casualidad, como el ejemplo que les ponía al principio de ese misionero que llegó a esa familia, no es casualidad la persona que llegó a sus vidas a hablarles del Señor Jesús. No es casualidad que tal vez había una persona que andaba tomando, andaba ebrio y de pronto escuchó que estaban cantando coritos en la iglesia, pasó enfrente de la iglesia, escuchó los coritos y dijo, ¿qué es eso? Voy a entrar. No es casualidad que haya entrado y de ahí en adelante se quedó en la iglesia, se convirtió, cambió la persona, ya no andaba ebrio, ya andaba sobrio, comenzó a servir en la iglesia, comenzó a tener un ministerio, a ser líder en el ministerio y hoy es pastor. No es casualidad que ese hermano, esa persona llegue a eso, es porque ha sido llamada. Es una persona que ha sido llamada por el Señor Jesús mismo. Y él que hizo obedecer al llamado. ¿Qué hizo esta persona? Servir. Este ejemplo que le voy a poner son ejemplos reales. Pero muchas veces nosotros queremos ver otro tipo de señales. ¿Qué más señales puede ver usted en su vida? Que tal vez usted era una persona ebria y hoy ya no, ya dejó de tomar. Era una persona compulsiva con el cigarro, hoy ya no, ya dejó de fumar. Era una persona que tal vez robaba, hoy ya no roba. Aquello de que hoy roba poquito y está bueno, que hoy toma poquito y está bueno, hoy roba poquito y está bueno, eso no puede ser en la vida de un creyente. O es creyente o no lo es. Recuerde que Apocalipsis dice que no quiere que sea tibio, sino o es frío o es caliente, o es de la iglesia o no es de la iglesia. Pero no puede estar usted diciendo soy salvo y estoy tomando poquito. Es salvo y estoy robando poquito. No puede ser. Porque el Espíritu Santo es quien le redarguye a usted de todas esas cosas malas que usted puede hacer, que van en contra de Dios.
Entonces, de esa manera usted puede, esos son señales y milagros que pasan en su vida. De pronto usted deja de tomar, de pronto usted deja de robar, de pronto usted deja de fumar y otras cosas que para Dios son pecado, que ante Dios son cosas que a Él no le agradan. Usted las dejó de hacer. ¿Qué más señales y prodigios puede ver usted en su vida? Muchos quieren ver cosas extraordinarias, ¿verdad? Como que se sacó la rifa, ¿verdad? Se sacó la lotería y se sacó no sé cuántos millones. O que de pronto alguien le vino a regalar unas cosas, un carro, ¿verdad? Y si no pasa eso, pues entonces Dios no lo ama. No, véase usted primero. Y yo siempre le he dicho, ¿qué más señales quiere que su familia está bien? ¿Qué más señales quiere que su familia tiene todo lo necesario? ¿Qué más señales quiere que su familia recibe? Imagínense, hay muchas personas, y podemos dar testimonio y fe de esas cosas, porque hemos visto muchas personas que en todo este tiempo de cuarentena no se han enfermado. Y antes de la cuarentena son enfermos pasados. ¿Qué más señales quiere de que Dios lo ama de esa forma? Entonces aprendamos a que somos llamados también y que no son con cosas extravagantes que Dios nos va a llamar nuestra atención. Son cosas sencillas que nosotros muchas veces pasamos desapercibidos. Entonces Pablo escribe en su calidad de apóstol a una iglesia que está en Roma y por lo tanto espera que se le preste atención. Así como hoy los pastores esperamos que la iglesia nos preste atención. Esperamos que la iglesia escuche el mensaje que Dios les tiene a cada uno de ustedes. Pero el problema en muchas iglesias ahora es que no escuchan lo que ellos quieren escuchar. Y como no escuchan lo que quieren escuchar, entonces dicen, el pastor está equivocado, ese pastor no predica bien, pero viene un pastor en otro lado que les dice que solo es prosperidad y solo es prosperidad. Yo digo que no. Pero la palabra de eso me lo pone en segundo plano. Yo debo estar en comunión con Dios, en armonía con Dios, en obediencia para con Dios y ser siervo para con el Señor. Apartado para el Evangelio, dice Pablo. La tarea de Pablo era la de anunciar el Evangelio con toda claridad. Entonces había sido llamado a anunciar el Evangelio, así como lo estoy diciendo a usted. Hemos sido llamados. Es importante que entendamos esto en la carta a los Romanos, porque en adelante, cuando ya vayamos en el siguiente sermón, en el siguiente estudio, ya vamos a ir adentrando a lo que es el Evangelio. Y hemos sido llamados todos nosotros para poder llevar eso, porque Dios imparte justicia de esta forma. ¿Cuántos de nosotros hemos sido llamados en algún momento a llevar un mensaje a otra persona? Y muchos de nosotros no lo hemos hecho. ¿Cuántos de nosotros hemos sido llamados a llevar una palabra de aliento a otra persona? O incluso una palabra de juicio a otra persona. ¿Cómo es una palabra de juicio? De pronto usted llega donde una persona y dice, hermano, yo he venido, Dios me ha pedido que hable con usted, ¿verdad? Hay una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y es esta. Y tal vez es una palabra de juicio. Una palabra de, vuélvete de donde estás. Ya no sigas como estás. Entonces muchas veces no entendemos esas cosas. Dios nos llama de diversas maneras. Dios nos llama de diversas formas. Entonces la tarea es separar, dice Pablo, que es llamado. Pablo dice que fue apartado, dice Pablo. Apartado significa separar por medio de una frontera. Imagínense usted, Pablo fue apartado. Usted ha sido apartado del mundo. Entonces las personas y animales han sido apartadas para ser consagradas a Dios. En el Antiguo Testamento es que se nos enseñaba en Éxodo 13:12, porque eran dedicadas al Señor. Usted y yo muchas veces, Dios nos ha apartado del mundo para ser dedicados para Él. Pero ¿qué necesitamos? Tener la certeza de que eso así es. Si usted no siente en su corazón que es así, pues entonces debe de buscar en su corazón si en realidad el Espíritu Santo mora en su vida. Los levitas fueron apartados también, de acuerdo a Números 8:11. Ellos fueron apartados para Dios. Ustedes, la herencia de ustedes soy yo, les digo el Señor. Ustedes me sirven directamente a mí y van a estar en toda la tierra prometida. Luego, en Israel en general, Levítico 20:26, Israel fue un pueblo apartado por Dios, específicamente ¿para qué? Para adorarle a Él, para tener comunión con Él. ¿Cuántos de nosotros nos hemos apartado del Señor? ¿Cuántos de nosotros no queremos nada con Dios? ¿Cuántos de nosotros queremos solamente escuchar lo que nos agrada, pero no aquello que no nos gusta? Recuerde, hemos sido llamados por el Señor, hemos sido apartados del mundo y Dios espera que nosotros nos levantemos. Quizás Pablo también tenía en mente Isaías 49:1, que es otro texto que nos llama. Veamos Jeremías 1:5. Jeremías, capítulo 1 y versículo 5, que es parecido, ¿verdad? A lo que nos hablaba, a los que nos habla Jeremías en cuanto al llamado. Veamos Jeremías 1, versículo 5. Dice Jeremías 1:5,
Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Vemos cómo Dios escoge a Jeremías como profeta y le dice: antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te había visto. Así dice Pablo y se relaciona con Pablo. Así debería ser usted y yo también como cristianos. Desde antes que nos formásemos en el vientre de nuestras madres, usted debe tener la convicción de que Dios ya nos había observado, ya nos había llamado para su ministerio, llamado para obedecerle, llamado para servirle. Por lo tanto, viene Pablo y predica del Evangelio a todas las naciones, esperando primeramente al judío, pero principalmente a todos los gentiles. Pablo amplía esa descripción del versículo 5 de los Romanos, y entonces nosotros encontramos la descripción del Evangelio que se nos ha sido dado. Ese Evangelio fue prometido antes por los profetas, y ese Evangelio nos hablaba acerca de su Hijo, y además ese Evangelio nos enseña o nos describe quién es la persona de Cristo, que por cierto los días de estudio de discipulado estamos estudiando la persona de Jesús. Recuérdese que Jesús en su humanidad reflejaba el cumplimiento del linaje de David, del pacto davídico. Recuérdese que en su divinidad había sido declarado Hijo de Dios. Y recuérdese que la fuente, la descripción del ministerio apostólico es importante. ¿Quién era Jesús en la vida de Pablo y ahora en la vida de nosotros? Jesús en la vida de nosotros es aquel que nos escogió, que nos llamó y nos apartó. Y usted debe tener esa convicción, y por ello nosotros recibimos al Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro corazón. Ahora, el ministerio apostólico, el ministerio que recibimos también nosotros. Ya le dije, nosotros podemos ser apóstoles también. ¿En qué sentido? Hemos sido enviados a predicar la palabra. La iglesia ha sido enviada a predicar la palabra. Mateo 28, 19 y 20, recuerde, la gran comisión no es solo dada a los apóstoles. Ir y hacer discípulos a las naciones. Ese es el gran reto que como iglesia tenemos. Y con su testimonio es muy importante dentro de la iglesia. Los vecinos estarán viendo ahora que los hermanos ya no van a la iglesia, que los hermanos ya no oran, que los hermanos hoy solo pasan en pleito. Ese no es testificar de Jesús en bien de la palabra. Es dejar en mal predicado a Jesús. Habiendo descrito Pablo todo lo anterior, él dice, Pablo ahora vuelve a hablar de sí mismo haciendo referencia al ministerio que Dios le ha dado. Y la fuente de su ministerio, dice Pablo, es Cristo mismo. Fue quien le dio a Pablo la gracia y el ministerio apostólico, así como a usted y a mí. Gracia es un regalo inmerecido, un amor inmerecido. Dios nos da lo que no merecemos muchas veces, y eso debemos entender que es por amor. Él espera que por obediencia nosotros le busquemos y le sigamos. Pablo, esa es la fuente del ministerio, esa es la fuente de lo que nosotros debemos entender. Cristo mismo es la fuente que nos guía, Cristo mismo es la fuente que nos da energía, y Cristo mismo es la fuente por la cual nosotros debemos caminar. Recuerde, a la mujer samaritana Jesús le dijo, si supieras quién soy, ríos de agua viva. Ella estaba sacando agua de un pozo, pero Jesús mismo es ríos de agua viva. Es una fuente que a nosotros nos da y nos enseña. Y el propósito del ministerio, Pablo dice que el Evangelio no es llamado simplemente a una fe, sino a una obediencia. Y nuestra fe se muestra genuinamente a través de la obediencia. Veamos eso como es. Hebreos 11. Veamos cómo nuestro llamado, el Evangelio que hemos recibido, se presenta a través de la obediencia. Hebreos capítulo 11, versículo 7. 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La obediencia para Dios es lo más importante, y debemos entender entonces que cuando Pablo menciona su llamado a ser apóstol de los gentiles, es para incluir a los creyentes de Roma y no solo a los judíos, sino a todo aquel que es creyente, llamados a ser de Jesucristo, amados de Dios y llamados a ser santos. No se lo olviden, hemos sido llamados, hemos sido apartados por Dios, y la santidad, que es algo importante que debemos hablar. La santidad de los creyentes en Roma fue el resultado o la consecuencia del llamado de Dios sobre sus vidas. Si Dios nos había llamado, entonces ellos tenían la responsabilidad de vivir en obediencia, llamados a vivir en vidas separadas del mundo y dedicadas al servicio de Cristo. ¿Qué sucede ahora con el creyente?
quiere vivir en la iglesia escuchando mensajes, pero quiere vivir en el mundo, quiere vivir en las discotecas, quiere vivir tomando con sus amigos, quiere vivir no yendo a la iglesia y sirviéndole al Señor, quiere vivir con un mal testimonio. La iglesia hoy en día es necesario que se levante, no se le olvide. La santidad para con Dios es importante. La comunión para con Dios es importante. Dios nos llama a una vida de oración, a una vida en la cual nosotros podamos servirle y obedecerle. Y no se le olvide, todos hemos sido llamados por Dios para vivir en santidad y para vivir al servicio de Él, en comunión con Él. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por ese llamado que nos haces día a día. Gracias porque has fijado tus ojos en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque no teníamos idea de que tú nos habías visto ya, Señor, desde el vientre de nuestras madres. Nos llamaste para servirte, nos llamaste para ser servidores tuyos y nos has llamado para ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder obedecerte. Ayúdanos, Señor, a poder servirte de la mejor manera. Que la gloria y la honra sean a ti, Señor amado, en el nombre de Jesús. Oramos en esta hora, sabiendo que tú tienes el control sobre todas las cosas. Te pido por cada hermano, te pido por la iglesia en general, Señor, que pueda levantarse, Padre, que pueda levantarse en esta hora, Señor, en este tiempo, del acomodamiento en el que ha caído, Señor, de esa acomodación en la que está. Te pido, Señor, que sea una iglesia activa, que la iglesia se levante y pueda predicar y enseñar tu palabra, que la iglesia dé testimonio de las maravillas que tú haces en la vida de cada persona. Te pido, Señor, que nosotros seamos testimonio hacia los demás, que podamos testificar de Jesús y que podamos, Señor, llevar el Evangelio así como tú nos has pedido. En el nombre de Jesús te pido también, Señor, que la iglesia pueda recibir más y más tu palabra, Señor, pero conforme a la autoridad, Señor, que nos has sido dada en ella, y que sea predicada la sana doctrina sin problemas. En el nombre de Jesús oramos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora. Amén. Y usted, amigo, hermano, que no conoce del Señor, yo le invito en esta hora a que pueda rendir su vida a Él. Ahí donde está puede ponerse de rodillas o simplemente así como usted está, si tiene dificultad. Lo importante es que de todo su corazón pueda decirle al Señor: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que he recibido este mensaje en esta hora y he sido llamado a poder servirte y obedecerte. Sé, Señor, que Cristo murió en la cruz del Calvario a causa de mis pecados y que la paga del pecado es muerte, pero Jesús con su sangre me ha dado la oportunidad de tener vida eterna. Te pido, Señor, que a partir de hoy seas tú reinando en mi vida y que sea el Espíritu Santo que mora en mí a partir de este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Yo le invito a que usted se pueda congregar en iglesia, se pueda congregar, y si no puede ir a la iglesia, a nuestra iglesia, que usted pueda buscar una iglesia donde se predique la sana doctrina, aquella en la cual la autoridad es la Biblia misma. De esa manera usted puede tener la seguridad que va a aprender a caminar y va a buscar el camino que Dios le ha determinado a su vida. Señor, gracias te damos en esta hora. Te pido, Padre, por cada mensaje, por cada pastor, por cada hermano que va a llevar tu palabra, Señor, en los sermones que restan esta semana. Te pido por el día domingo. Te pido porque la iglesia pueda levantarse, pueda empezar a congregarse nuevamente. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Bendice al pastor de la obra, bendice al pastor de la iglesia, respáldalo, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos en esta hora, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y los invitamos a que sigan en sintonía y a que sigan pendientes siempre de los mensajes de su iglesia al aire. Que el Señor les bendiga.